¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos iniciando este taller de Excel, donde pues lo denominamos Transforma tus reportes contables en herramientas de poder, donde básicamente pues vamos a utilizar Excel como una forma de explotar información de la que ya tienes en tu contabilidad, de la que ya registraste en tus pólizas, en tus facturas. Ahorita vamos a ver, no importa de dónde hayan generado, pero están en algún sistema administrativo contable. Y la idea es que, pues como tú bien sabes, todos esos sistemas tienen salida Excel en muchos de sus reportes o casi en todos. Pues vamos a ver cómo explotamos esa información y nos la llevamos a un sistema que prácticamente pues está ahí en tu computadora, es el de uso diario, es el que casi lo utilizas para todo, que es el Excel, pero de una manera vista o de una manera usada para explotar la información de tu sistema administrativo contable. Mi nombre es Javier de León y nuevamente te doy la bienvenida si te vas sumando a este taller, a este curso práctico. Vamos a platicar algunos temas conceptuales de cómo tratar la información que se genera en los sistemas, cualquier sistema, incluso de cualquier marca. Pero a partir de ahí, cómo entendemos lo que hay para analizarlo, cómo lo llevamos a una herramienta para explotarlo como Excel y de ahí cómo lo analizamos para tomar mejores decisiones. Entonces, sin más preámbulos, pues me presento, dado que vamos a estar las siguientes 2 horas aquí en comunicación. Yo nací en Tepic, de hecho estoy transmitiendo en vivo desde Tepic, Nayarit, aunque radico principalmente en Guadalajara, trabajé 22 años de mi vida en Compaquí. Soy egresado de la licenciatura en Informática Administrativa por parte del ITESO y en este andar, pues me he especializado mucho en el tema de análisis, en el tema de explotar información, en Excel Business, en tomar decisiones a partir de modelos analíticos y sobre todo en Big Data, que es explotar a gran medida la información que se genera en un volumen muy amplio, ¿no? Colaboro directamente con muchos de mis amigos como Carlos Rosales, que me hizo el favor de invitarme aquí en Cermex. Y bueno, ya nada más para terminar mis credenciales, soy agente capacitador externo por parte de la Secretaría del Trabajo y pues me encanta dar cursos de Excel. Eh, ¿Qué vamos a ver en estas, pues prácticamente 2 horas? Vamos a ver algunas definiciones de lo que son tablas, tablas dinámicas, explotar información, consideraciones para crearlas, normalizar el origen y ver de dónde viene la información. Aunque te digo, tú puedes utilizar el origen de información, el origen de datos de diferentes fuentes. Lo importante es que sepas de dónde vienen, qué es lo que viene, cómo tratarlo para después automatizarlo y que te sirva para tomar decisiones, ¿no? Vamos a ver también algunos conceptos para crear tablas, tablas dinámicas, vamos a configurarlas y obviamente pues vamos a tener algunas recomendaciones para el modelo de las bases de datos que puedes ir construyendo pues en el mismo Excel, ¿no? Pero antes de iniciar, y nada más a manera de que, pues a los que se están integrando poco a poco, quisiera rápidamente hacerles 4 preguntas, para lo cual te pido que con tu teléfono celular puedas escanear este código o bien, si estás en una computadora y no puedes escanear el código, teclees, por favor, si eres tan amable, esta URL que está ahí en amarillo subrayada, que es Paul con doble L, F, pegadito.com, diagonal Javier de León, tu servidor, 616, así es mi nombre de usuario, en ese vínculo. Y que por favor me digas, ahorita te voy a hacer unas preguntas genéricas, no te voy a preguntar datos personales, ni mucho menos, simplemente para validar del otro lado y empezar a calentar motores y sobre todo, pues saber que estás ahí y que me estás poniendo atención. Entonces, por favor, si puedes hacerlo de tu celular es mucho mejor. Dale una captura a este QR y te va a pedir simplemente que pongas una identificación. Pueden ser tus iniciales, tu apodo, una letra, no importa, ¿no? No importa qué pongas como inicial. Bien, la primera pregunta era ¿en qué departamento colaboras? Y ya la fuiste contestando. Gracias. Mira, puedes quitar y poner la respuesta. Estamos en tiempo real. La mayoría de personas están del área contable, otras en otro, discúlpame. Si ahí a lo mejor pues no puse compras, no puse, no sé, finanzas, tesorería, no puse esas áreas que ya derivan de la administración general, pero bueno, puse las que
pues por default son las más identificables en este tipo de talleres. Aquí vemos que el 47% dice que es del área de contabilidad y otro 13%, es decir, ya el 60% es entre contabilidad y recursos humanos, y otras pues quedaron ahí sin identificar. Una disculpa, insisto, si no te puse el nombre de tu área, ¿no? Ahí estamos, se está moviendo. Muchas gracias por tus respuestas. Y bueno, ya me estoy dando idea de que, pues, quitando el tema del 50% que no identificamos, otro tanto, otro gran parte o otra mitad está entre contabilidad y recursos humanos. Siguiente pregunta, y ahí la vas a ver en tu celular. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicas a Excel en promedio al día? Más o menos también, para darme una idea de qué tan profundo tienes el uso de Excel. Aquí vienen las opciones: menos de 2 horas, entre 2 y 4 horas, 3/4 partes del día, y hay gente que hasta lo sueña. Y está muy bien porque es una herramienta de uso cotidiano que prácticamente la aplicamos para resolver cualquier cuestión de cálculo numérico. Va desde proyecciones financieras hasta cuestiones de la lista del súper. Créanme, y aunque me vean raro o me juzguen, no importa, yo sí manejo ahí la lista del súper, incluso hasta le hago un modelo Solver para ver con cuánto me va a hacer el ajuste, ¿no? Bueno, aquí la mayoría, el 38%, que es pues la respuesta que más votos tiene, está entre 2 y 4 horas, es decir, un uso mediano, y otros menos de 2 horas, 3/4 partes del día, y el 14% dice que lo sueña, lo cual pues me parece muy interesante, y seguramente, como yo siempre lo digo en este tipo de cursos, yo también voy a aprender de ustedes, así es que me encanta la idea, ¿no? De este tipo de usuarios. Gracias. Y bueno, de esos, independientemente cuánto lo usas, más o menos, si la respuesta cupiera en estas dos alternativas, en una de ellas dos, ¿para qué lo usas? ¿Para hacer cálculos o para hacer tablas y gráficos? Es decir, para realizar alguna operación, normalmente aritmética, matemática, con alguna fórmula, función, o bien para presentar información. Si aplicas en las dos, elige la que más te identifique. Si es para calcular cosas, no importa si no vas a graficar, pues obviamente selecciona esa. O si es para presentarlo como informe a tu departamento, a tu jefe, a los dueños de tu empresa, pues perfecto. También pongo la I aquí. Está muy variado, está muy equilibrado entre 52% y 48%, unos y otros. Entonces, justamente vamos a ver dos vertientes, y discúlpame si de repente el taller se enfoca en unas cosas como graficar, etcétera, y no tanto en calcular o hacer operaciones aritméticas. Cabe hacer la aclaración que, bueno, que al final vamos a comentarles algunas promociones, hacerles algunas validaciones, y si bien ustedes necesiten profundizar en el uso y aprovechamiento de Excel ya sobre temas muy puntuales, pues también los vamos a validar con una encuesta, o con quien te invitó. Puedes decir: oye, sí me gustaría otro tema de Excel, no de 2 horas, sino tal vez de más tiempo, pero con ciertos temas para que tú puedas sacarle el mayor provecho, ¿no? Entonces voy a cerrarlo ahí. El 56% dice que para hacer cálculos y para cuestiones de aritmética, ¿no? Otros, pues para el 44% para graficar. Bien, ya simplemente para validar la última pregunta que te hago, simplemente para saber qué tipo de chistes o referencias voy a hacer. Dime por favor qué caricatura marcó tu niñez. Ya con eso me voy a dar cuenta más o menos de qué generación andamos hablando. Está Heidi, casi poco antes de generación X. Está Mazinger Z, identificado mucho con hombres de la generación X. Los Simpson, ya más millennials. Los Rugrats, mucho más millennials. Y obviamente Bluey, si por ahí nos acompaña algún pequeño, que también a mí Bluey no es que me marque mi niñez, de hecho me marca mi adultez, que es una caricatura que me gusta mucho, la de Bluey. Ahí se la recomiendo. Bueno, el 41% dice que pues los Simpson, lo cual significará que estás ahí en un rango que naciste alrededor o más adelante de los 90s, lo cual pues me parece muy bien, y qué bueno que te estés dando este tiempo, estas 2 horas pues para aprender. Te felicito a ti, que en lugar de estar trabajando y que hay que sacar la chamba, y seguramente no es que la vas a dejar de hacer, sino la vas a reponer acabando la sesión.
pero te estás enfocando, al menos en este tiempo, en adquirir algún nuevo conocimiento, que espero así sea. Si te llevas un tip, una nueva forma de hacer algo, creo que ya es ganancia para todos, para ti y para mí, por el hecho de que el tiempo que le dedicaste, pues, fue de mucha utilidad y para mí, obviamente, señal de que lo que pude compartir sirvió. Entonces, aquí, en el 33% ya estamos en Simpson, 21-21 Heidi y Mazinger Z, y el 25 en Rugrats. Entonces, totalmente millennials cargado al 95, 1995 al en adelante, tal vez, tu fecha de nacimiento. Y no es que esté adivinando ni esté sacando ninguna carta del tarot, sino más o menos así me da el indicio de que las personas que están aquí contestando la encuesta, pues pueden ser ubicadas en esos rangos de edades. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Se está grabando la sesión. Vamos a publicarla. Posteriormente te vamos a pedir algunos datos para mandarte dónde va a estar publicada de manera privada algunos días para que repases el tema o alguna cuestión que no hayas anotado. Puedas consultarla en una grabación temporal para que tú puedas consultarla. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y atender a esta invitación del equipo de la distribución de Compaqui. Entonces, bueno. Hoy quiero empezar con una diapositiva que me gusta, sobre todo para hacer un tipo de introspección o de análisis previo sobre cómo tú llevas los datos, cómo tú gestionas los datos, obviamente en Excel, ¿no? Normalmente en Excel, pues hacer una hoja de cálculo y que puedes recibir información de diferentes orígenes, como reportes de Compaqui, que ahorita vamos a ver de dónde los sacamos. Cuando ya está en Excel, pues puedes tenerlo de diferentes maneras. Y yo siempre lo que digo es que hay que normalizar la información que tienes en Excel para que te sea de utilidad. Pero para normalizarla, tendremos que saber cómo la tengo, qué características tengo la información que está en Excel. Normalmente yo digo, podemos tener datos aislados y ahí pues, vamos a compartir también esta breve presentación que es muy teórica, pero de introducción. Normalmente puedes tener en Excel datos aislados, que son pues, datos en diferentes celdas y que no tienen alguna estructura de acomodo. Es decir, no hay un patrón de matriz, no hay un patrón de columnas, filas, simplemente tienes un dato por aquí, puede haber celdas en blanco, tienes otro dato por allá. ¿Que sirve Excel para esto? Por supuesto, porque finalmente Excel tiene 16,000 columnas y 1 millón de renglones en números cerrados. Por lo tanto, pues en alguna de esas celdas te cabe información y pues la puedes usar con el libre albedrío que tienes, ¿no? Entonces, pero hay que reconocer y hay que identificar cómo tienes esos datos. Ese es un ejemplo de cómo tienes los datos aislados. Tienes una etiqueta, tienes un valor, tienes columnas o espacios en celdas en blanco, tienes otra etiqueta y a un lado otro valor y una estructura. Luego podrás tener una lista de datos. Una lista de datos ya es un orden donde tienes columnas, filas. Cada columna se identifica con un nombre, por ejemplo, fecha, y en Excel, aunque se llame fecha, esa columna, hacia abajo de ese título de columna, si dice fecha, pues tú sabes que tendrás puras fechas. En esa columna fecha no tienes nombres, no tienes importes, no tienes unidades, no tienes apellidos, tienes fechas. Y así cada columna está identificada con un nombre y abajo el contenido de ese tipo de dato, ¿no? Nombres, si dice, es el nombre, el apellido, ciudad, estado, y no hay otro tipo de dato. Si dice ciudad, habrá puras ciudades en esa columna, ¿ok? Otra característica de una lista de datos es que no tiene ni renglones en blanco totalmente, ni columnas en blanco totalmente, que separen los datos. Es decir, todo está de alguna manera como un conjunto representando un todo y Excel la reconoce como un todo, aunque no es tabla, es una lista de datos. Muchas veces por sinónimo podemos decir, es una tabla, pero Excel a una tabla la denomina como tal por otro tipo de características. Una tabla ya es un lugar en Excel que está delimitado entre una fila y una columna que tiene un nombre de tabla y que una tabla ya se asemeja a una base de datos.
Una base de datos que contiene campos en lugar de columnas y las filas son registros. Es decir, en esencia, a la vista, pueden ser muy parecidas entre una lista de datos y una tabla de Excel. Pero la tabla, como te digo, tiene un lugar específico, tiene un nombre, tiene incluso hasta un formato visible, tiene otras características que ahorita las vamos a ver, pero que le permiten todavía mejorar la gestión de información. Yo siempre recomiendo que si ya la tienes como lista de datos, convierte esos datos en tabla. Tendrás muchísimas ventajas cuando lo declares tabla, porque así lo declaras como una base de datos que puede crecer en tamaño, en columnas o en filas, de una manera armoniosa, de una manera automatizada, y que eso pues te permitirá que toda la información que derive de esa información de tabla o de datos, esa información automatizablemente y rápidamente puedas actualizarla y rápidamente tener un estatus más reciente de esa información y tomar decisiones más oportunas. Por lo tanto, si ya la tienes como lista, conviértela en tabla y luego, ya que la tengas en tabla, conviértela en tabla dinámica. Una tabla dinámica, pues es un resumen de información que concentra normalmente por suma o por acumulación ciertas variables o ciertos campos que tienes en tu origen, que es una tabla, o que yo te recomiendo que sea una tabla, y que en conjunto, pues te puede hacer un resumen muy rápido en menor espacio, a la vista más atractivo y que con eso pues podrás aún así eficientar la toma de decisiones para observar de un compuesto, de un todo, pues algún resumen sobre las variables o dimensiones de tu información que que más te interesen, ¿ok? Una tabla dinámica, a su vez, puede generar un gráfico dinámico y es justamente lo que vamos a hacer, que veas a la información contable eh, de manera de tabla y de tabla dinámica y que con base en ello, pues puedas crear una herramienta para la toma de decisiones de una forma muy sencilla, basado en Excel, que es la herramienta que tienes ahí instalada en tu computadora, que nadie te dijo, oye, y ni te preguntó, oye, ¿te instalo Excel? Seguramente todo mundo nace con un Excel en la mano, así como un niño una torta, pues todos los que nos dedicamos ya a la oficina, a la empresa, a tomar decisiones, nos basamos en Excel para registrar, para calcular o para mostrar información. ¿Para qué? Para analizarla. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Entonces, pues todo el mundo viene con un Excel bajo el brazo y por eso es el curso de ahora, ¿no? Bien, una tabla dinámica, como te decía, pues es una de las características más potentes que tiene Excel porque permite consolidar información y además te da la facilidad y la facultad de tener reportes dinámicos, es decir, actualizables muy rápido, cambiar la vista de una forma para analizarlo desde otro ángulo o desde otra dimensión, como te decía. Y normalmente estas tablas dinámicas pues nos ayudan a observar información de una manera que si leemos toda la tabla, en este caso como origen de información, pues nos llevaría mucho y además para hacer las operaciones de consolidación de información o de resumen de información, pues sería una locura porque pues no podremos estar procesando en nuestra mente pues todas esas sumas de todos los registros que están ahí, ¿no? Porque puede haber literal miles de registros, millones no, porque nada más por hoja te permite 1 millón de renglones, pero si tienes varias hojas, pues entonces podrás combinar varias tablas para crear una tabla dinámica, pues entonces sí estaríamos hablando de millones de registros, aunque ya si necesitas gestionar o administrar millones de registros, yo te recomiendo que entonces migres a otra base de datos que puede ser SQL y que aún así Excel, otra de sus características que tiene es que puedes tú tener una vista de un modelo de datos a partir de un almacenamiento fuera de Excel, en Access, en SQL o en alguna otra base de datos que Excel permita visualizar y mostrar a manera de tablas dinámicas, que son
objetos OLAP o modelos OLAP, donde puedes tú combinar una funcionalidad de Excel vía tabla dinámica en la cual la información no está en Excel, no está en este libro, está en una base de datos que tal vez reside en un servidor. Si quieres esas soluciones, si tienes un gran volumen de información, pues se pueden hacer herramientas para leer vía Excel, ni siquiera Power BI. Lo puedes hacer en Power BI, pero si ni siquiera brincas a un Power BI, que es otra herramienta de Microsoft, donde ya puedes compartir información de manera en línea, de manera actualizada, etcétera, etcétera. Simplemente no corramos antes de caminar bien. Excel es para mí caminar bien y hay que perfeccionar. Y si ya está perfecto en Excel o ya está casi perfecto en Excel y quieres compartir información de manera en línea, vía celulares, vía accesos con usuarios, contraseñas, seguridad en un nivel más alto, ok, migra a Power BI, pero lo fuiste perfeccionando en Excel. Entonces, bueno, ese para mí sería el camino más lógico, más cauteloso y sobre todo más firme en la evolución del mostrar información. Ok, bueno, me regreso a las tablas dinámicas, aquí está. Y bueno, yo siempre digo que para elaborar tablas dinámicas, informes, dashboards, consideres 3 puntos y que eso pues es perdónenme, dejé de proyectar por alguna razón rara. Listo, ya estoy proyectando. Eso lo vamos a editar de la grabación. Bien, te decía, cuando yo observo que hay que hacer algún reporte o hay que mostrar información a alguien más con el propósito, sí, de analizar y de tomar decisiones, porque el análisis suelto, si no decides y ejecutas, pues no sirve de nada el análisis. Es analizar por analizar, es planear por planear. El chiste o el objetivo será analizar, decidir y actuar, porque tampoco si te quedas en la decisión va a pasar nada. Bien, entonces, de las 3 grandes recomendaciones que yo siempre pido que tomes es uno, primero que tengas conciencia de la información. ¿Cuál es la información que tienes? ¿De dónde viene? ¿Qué características tiene? ¿Cada cuándo la sacas? ¿Qué tan costoso es sacarla? ¿Quién la saca? ¿Cómo te la mandan? ¿Dónde está? ¿Dónde reside? Y luego, ¿qué información es en sí? ¿Qué campos, qué columnas? Tenemos las ventas, pero también tenemos el tipo de pago. Nos pagaron con tarjeta, nos pagaron a crédito, nos pagaron en efectivo. No, eso no. Tenemos solo las ventas. El tema de pagos está aparte. ¿Por qué? Porque no sabemos. O no está ahí, o no está almacenado, o hay que ver cómo se consigue. La idea es que tú tengas conciencia de lo que se obtiene y cómo se obtiene. Ya que tienes conciencia de la información que tienes, es que tengas las preguntas que le quieres hacer a esa información. Es decir, ya sé que tengo una tabla de ventas y que yo quiero que me responda. ¿Cuánto vendí por producto, por cliente, por zona, por ciudad, estado, por clave SAT, por, no sé, por RFC, por tipo de cliente? Claro, si no sabes a conciencia el tipo de información que tienes, pues también esa conversación con esa información, pues va a ser un poco, pues infructuosa porque seguramente, pues puede haber cosas que tú quieras preguntarle a la información y no esté en el origen. Entonces, una vez que tengas conciencia, anota, valida, escribe, ten muy claro qué le quieres preguntar. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, pues lo importante a veces no es dedicarle tiempo a observar información. Lo importante es determinar qué quiero obtener. ¿Cuál es la pregunta? Lo importante es la pregunta, no la información en sí. Ya la tienes como conciencia. Ahora es que le quieres, establece un diálogo. Quiero saber cuánto vendí por vendedor. Perfecto. Caso contable, caso fiscal. Quiero saber cuántas formas de pago me pusieron, cuántos tipos de formas de pago en las facturas. Quiero saber cuánto me ingresó
por mes. Quiero saber en dónde emitías o hacia dónde emití mis documentos fiscales, o quiero saber cuál es el régimen de mis contribuyentes y por ende su actividad vinculada. Tú sabes que hay un catálogo de regímenes y un catálogo de actividades vinculados a cada régimen. Tú un régimen de sueldos y salarios no puedes facturarle un tipo de uso de CFDI que tenga que ver con compra de mercancías, porque el de sueldos y salarios tiene un solo, tiene ciertos conceptos o ciertos usos de CFDI vinculados. Entonces, tú puedes empezar a validar de cualquier origen o índole de información, pues lo que quieres preguntarle, ¿no? Nuevamente, la idea es que sepas que en esa información están esos tipos de preguntas que te van a responder, ¿no? Y aquí tienes claridad de las preguntas a hacerle a la información. La tercera y última recomendación es cómo quieres que te responda la información, la respuesta, ¿no? ¿Cómo quieres que muestre la respuesta? ¿En una tabla, en un gráfico, eh, en un gráfico de pie, en un gráfico de columnas, en una tabla simplemente con estas filas, con estas columnas? Normalmente cuando hacemos tablas dinámicas, lo ideal es que hagas primero un bosquejo sobre la información que quieres observar como tabla dinámica o como respuesta, y esto va mucho a las personas que hacen ese tipo de reporteo, que a lo mejor no utilizan tablas dinámicas, no utilizan otras herramientas para eficientar la acumulación o el resumen de información. Simplemente diseñan el reporte y ahí pues alimentan la información. Pero previamente y seguramente tú analizaste cómo ibas a acomodar los datos, qué filas iba a haber, qué columnas iba a haber, y dependiendo de eso, pues ya vaciaste la información y la mostraste, la imprimiste, la proyectaste, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres consideraciones tómalas mucho en cuenta cuando vayas a trabajar con el análisis de información. ¿Qué información tengo? Conciencia de información. ¿Qué le quiero preguntar? ¿Cuál va a ser mi diálogo? ¿Qué le quiero extraer? A manera de resumen, a manera de, ¿para qué? Para un análisis más profundo. Y finalmente, justamente para facilitar el análisis, ¿cómo quiero observar la información? Porque te recuerdo que el ojo humano nada más rescata el 5% de lo que ve. Lo demás se hace una película, se cuenta un cuento en su mente de acuerdo a lo que ve. Por lo tanto, lo que ve tiene que ser muy contundente, muy objetivo, muy preciso. Y por eso la clave de que las tablas dinámicas, gráficos dinámicos o cualquier reporte de índole contable, fiscal, tiene que ser muy conciso para que tu mente cache, obtenga ese porcentaje necesario y en tu mente interpretes, analices casi casi de manera automática y empieces a hacer esas diligencias para decidir y tomar mejores decisiones. Entonces, esta conciencia de información es súper interesante. ¿Sale? Bien. Bueno, te voy a pedir ahora que para que me sigas en este taller, descargues de internet unos archivos que están ahí. Y digo, lo dejo ahí el link, o cópialo o toma nota de este link, o bien si por ahí quieres guardarlo en tu celular, este vínculo, está este QR, digo, no te sirve mucho descargarlo en tu celular. Yo te pido más bien que copies es más, si me lo permiten, voy a copiarlo y lo voy a pegar en el chat de aquí, ¿no? Vamos a copiarlo en el chat para todos y aquí está, lo voy a pegar. Y este link lo acabo de publicar en el chat. Si estás en una computadora, dale un clic porque vas a poder descargar dos archivos. ¿A dónde te lleva este link? Pues justamente te lleva a esta nube donde tienes dos archivos de Excel que te los proporciono para los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Es el archivo de XML, es que ahorita te digo de dónde salió. Es el archivo de ejercicios y un archivo que yo descargué del Servicio Postal Mexicano, que sirve para que veas todos los códigos postales que hay en México o había hasta hace un año, que son, bueno, un año y medio, que son aproximadamente 160,000 códigos postales. Digo, por si tenías esa inquietud de cuáles son los códigos postales oficiales, ahí está, ¿no?
Son dos tablas que en este momento están desvinculadas, son dos tablas que no tienen nada que ver una con la otra, y la de XMLs, que son las facturas emitidas. En este momento, a continuación te digo de dónde obtenerlas. Pero ahí te va a llevar, no es necesario que te afirmes, es una nube de Dropbox, simplemente dale un clic al vínculo y ese vínculo te va a decir, oye, ¿quieres firmarte o quieres entrar de manera anónima o algo así? Elige anónimo para que no te firmes si es que no tienes cuenta en Dropbox y entrarás a este repositorio, que es una nube, insisto, que vienen dos archivos. Descárgalos, guárdalos en tu computadora y a continuación el que voy a usar primero como referencia es el de XML emitidos, trae la fecha de hoy. Y bueno, ya hecha la indicación, te quiero platicar entonces que este archivo de XML, el origen fue el visor de documentos. Tú sabes que ContPaKey es una herramienta súper poderosa para efectos de la gestión contable administrativa, para registrar movimientos de pólizas, de ventas, digo, si son pólizas de ingresos, de diarios, o bien transacciones de compras, de ventas, cuando son comerciales, o bien, si es bancos, pues cuestiones de ingresos, egresos. Y muchas de las cosas, pues, es información que le sirve a cada sistema. Si registras una póliza, pues es totalmente del área contable y ahí está el movimiento, están las pólizas de los tipos que sean, diario, ingresos, egresos. O bien, si registras en la nómina, pues estarán los movimientos, estarán los sobres recibos de los empleados, lo que timbras. O bien, si estás en el sistema o en el ámbito comercial, pues tendrás información de ventas, de facturas propiamente, de movimientos de facturas, o de compras, o cuestiones de inventario, etcétera. Sin embargo, para efectos contables, fiscales, para mí no hay información más fidedigna, más real que la que se timbra, porque finalmente, digo, sabemos que de repente se genera otra información que es de mucha utilidad para la información de una empresa. Sin embargo, el tema ya contable fiscal, lo real, pues es los XMLs, lo que se timbra. Y a mí me gusta siempre basarme en el origen de los XMLs, porque ese es, insisto, lo que la autoridad ya sabe de ti y lo que por ende, pues es lo que tienes que estar cuidando, que esté alineado, que cumpla ciertas características, que cumpla con los parámetros y cuestiones fiscales legales publicadas y modificadas a lo largo de todo el tiempo. Y obviamente el XML, al ser un tipo de archivo que contiene ciertas características y que en los sistemas CompAKey se pueden observar y se pueden gestionar de una muy eficiente manera, no hay de verdad a nivel mercado, y eso se los digo con toda honestidad, eh, un sistema como el visor de documentos digitales, como la gestión que hace. Y aunado al XML, a XML en línea, o aunado a la gestión de un sistema contable administrativo, pues es sumamente más poderoso. Habrá otros sistemas que te gestionen la bajada y el descargue de XMLs y los puedas observar. Pero el visor de documentos mantiene, primero que nada, un metadato, es decir, puedes descargar hoy el XML, pero si en el futuro ese XML, ese archivo XML evoluciona o se integra o es parte de el metadato, va y actualiza. Si se cancela, va y se actualiza, porque a lo mejor en una foto el XML tenía ciertos datos, y los días pasan y a lo mejor el XML pues se canceló. Entonces solamente eso lo sabe el metadato y tú lo puedes empezar a descubrir. O bien, el visor de documentos te permite alimentar información adicional para la gestión del XML mismo, fuera del sistema administrativo, fuera del sistema comercial, entonces, o del contable. Entonces, ahí te digo, no es una sesión para explorar el visor o el sistema de XML en línea principalmente. Lo que yo te pido es que si tú tienes o eres usuario de un sistema aquí, como nóminas, contabilidad o algún sistema comercial como Premium, pues no eches en saco roto el visor, el XML que te puede ayudar ahí para gestionar la información, que para mí, insisto, es la más fidedigna, la más real o la real.
la que tienes como XML. Entonces, bueno, este es el visor de documentos. Y aquí en el visor, como tú bien sabes, tú puedes obtener información de emitidos, de recibidos o de nóminas o de pagos. Como tú sabes, tampoco es una sesión para desmenuzar los tipos de CFDIs, etcétera, que con gusto, si es así, pues podremos tener otra y platicamos ampliamente hasta de la carta aporte si quieren. Además, aquí con el equipo de Cermex y de todos los demás distribuidores invitados, pues, o quien te habló, pues puedes tú obtener una consultoría, más que asesoría, una consultoría sobre el buen uso y aprovechamiento de los sistemas que ya tienes, que ya pagaste una anualidad o renovaste o actualizaste y pues tienes derecho a usarlos, pero en una medida pues óptima para que le saques el mayor provecho, ¿no? Entonces, bueno, el visor de documentos te permite, como tú bien sabes, observar en primera instancia a manera de listado o manera de matriz, de grid, cada renglón un XML distinto y con ciertas columnas. Entonces, para mí me gusta basarme mucho en la información del origen del XML y me voy a basar en el tema de facturas, pero emitidas eh, y que tengan que ver con facturas, ¿no? Y tal vez con movimientos. Tú sabes que la diferencia entre encabezado y movimientos pues, es el grado de detalle. El tema de movimientos es, aquí en este visor, pues tú eliges qué tipo de XML es observar de manera visual, pues un visor así es. Si son facturas emitidas o recibidas, voy a buscar emitidas, facturas, y dentro de facturas tendrás las vistas mínimas que ya tienes, que es de impuestos, movimientos y encabezados. Yo siempre a las vistas nuevas que yo creo, y voy a cambiar esta, a las vistas nuevas que yo creo, las renombro con mayúsculas para saber que yo la creé. Pero por default vienen tres vistas, ¿no? Encabezado, movimientos o impuestos, ¿no? En el tema de facturas emitidas. Me voy a poner a de movimientos y una vez que ya eliges el tipo de vista o el tipo de información, lo que sigue así en términos rápidos es ponerle eh, el tema de el rango de tiempo y pues ya, yo le pongo, yo abarco desde la historia de movimientos porque yo sé que tenga esta historia y bueno, y aquí aparecerá. Lo importante es que así, a grosso modo, pues tú sepas que hay campos que puedes quitar, poner y agregar de acuerdo a un listado que viene acá, del lado derecho. Voy a quitar la cámara ahora sí, simplemente para no estarme, para tener más visibilidad en mi espacio, ¿no? Entonces tú sabes que aquí ya puedes observar todo el listado y tú ya puedes definir cuántas quieres ver por hoja. Tú puedes poner, quiero ver 500 o 1000 o 1500 o 2000 renglones por hoja. En este caso, cada renglón es un qué, es un movimiento de qué, de emitidos, de qué, pues de ingresos. Principalmente XML que emites es porque, en términos comerciales, es porque tú estás facturando en el ámbito comercial nada más. Tú estás facturando, por eso emites una factura, emites una venta y que se identifica con un XML. Cada renglón es un movimiento de venta, pues. Y del lado derecho, pues tendrás la manera de agregar campos extras que tienen que ver con el comprobante, con el CFDI. Aquí vienen, en el tema del comprobante, pues vienen algunos campos nuevos, como el régimen fiscal del receptor, como por ahí el domicilio, que tiene que ver nada más con el XML, no perdón, con el código postal, domicilio del receptor. Obviamente esto a partir de la versión 4.0 del CFDI hubo hace años, no un par más, casi 3 años, se publica la CFDI 4.0 o el anexo 20 con el CFDI de las reglas 4.0 y hay campos que se fueron agregando y que son de mucha utilidad. Para mí, el código postal, la forma de pago, etcétera, pues son de suma importancia, porque pues nos permitirán conocer de manera puntual ciertos elementos del contribuyente al cual yo le estoy emitiendo, ¿no? Entonces, tú puedes agregar aquí a los campos que quieras, puedes quitar los que no, el RFC lo quito,
digo, si quisiera, ¿no? O el método de pago o la forma de pago desk. ¿Qué significa esto que método de pago y método de pago desk? Método de pago es una clave, la clave del SAT, y método de pago desk, todo lo que diga desk aquí tendrá que ver con la descripción de la clave, ¿no? El SAT se maneja a manera de claves, de códigos, y finalmente, pues para que tú lo entiendas, pues tienes que saber qué significa ese código y el campo se llama o termina con el sufijo desk, que significa descripción. Entonces puedes agregar método de pago desk. Si tú quisieras, por ejemplo, acomodar tus datos diferente, pues tú agregas y arrastras a manera de seleccionarlo y arrastrarlo sin soltarlo y soltarlo hasta donde tú quieras poner. Entonces tú ya acomodas. Lo importante es que cuando tú ya tengas el origen de información, que en este caso para mí, el origen de información contable o de movimientos o fiscal incluso, porque es un XML, es el visor de documentos, pues aquí te ayuda mucho para que ya tengas una base de datos realmente validada por la autoridad fiscal. Y si esta vista o estos campos, columnas que aparecen ahí, te cuadra, pues simplemente dale un clic en otra parte, en otro tipo de vista, y te va a decir, oye, esta vista que había cambió. ¿Quieres guardarla? Le dices que sí. Y a lo mejor aquí le pones vista movimientos, ¿no? Yo le voy a poner así, no. Detalle movimientos. Detalle movimientos, detalle movimiento, le doy a aceptar. Y aquí te crea una nueva vista que la puedes seguir usando para futuras extracciones de información, para futuras referencias, tal cual. Finalmente, esta vista ya quedó almacenada y lo que guarda es el acomodo de columnas. ¿Qué columnas aparecen? ¿Cuáles no? ¿Y en qué orden? El tema de la fecha, pues cada vez que consultes esta vista, pues tú vas a poder alterar el rango de fechas. En este caso, si quisieras primero bajar información hasta cierto periodo, la bajas en el tiempo. Si tú quieres bajar nueva información, pues simplemente eliges que el inicio sea desde donde te quedaste la última vez y termines hasta donde quieras observar la nueva información. Entonces, lo único que tendrías que hacer posteriormente es especificar o seleccionar la fecha de inicio y de fin para que obtengas nueva información y esa información la pegues. Ahorita te digo, mejor me estoy adelantando un poquito, pero lo que te digo es que siempre es bueno que tengas una vista, que esa vista nueva, en la medida de lo posible, sea fija, no cambie ni en el acomodo ni en el orden y obtengas información hasta un periodo y posteriormente vuelves a sacar esa misma vista con nuevas fechas para que tengas nueva información y la descargues. Ok, bueno, ya cuando tú obtienes, y esto lo hago en un símil o una comparativa, cuando tú también sacas un reporte en un sistema contable administrativo, ¿a dónde vas? Al menú reportes, sacas algún detalle de movimientos, alguna balanza, no sé, el reporte que tú consideres. Y si te lo llevas a Excel, es lo mismo un poco. Simplemente cuando te lo lleves a Excel tienes que tener que conciencia de información de cómo te lo llevas, ¿no? En este caso, me estoy basando en el visor de documentos, que es un lugar donde aquí coincide o conflictúa la venta, perdón, la información de ventas, de nóminas, de ingresos, de egresos, etcétera. Entonces, pues aquí es de mucha importancia este repositorio, me gusta mucho. Entonces, ya que seleccionas la vista que tú quieres y ya la configuraste en parámetros, lo que sigue es con este botón, darle clic en exportar. Dependiendo de la cantidad de información, pues podrá tardarse o no, honestamente. Cuando ya termina de descargar, en automático te abre un archivo de Excel y es el que tenemos aquí en pantalla. Y por default, y no sé hasta la versión que yo tengo, no sé si en las nuevas ya se haya corregido, pero te manda los nombres de las columnas en azul, en fuente azul, en color de letras azules, y te separa un renglón en blanco y luego ya vienen los datos que tienen que ver con estas columnas. O sea, la columna se llama fecha comprobante y no es que esté ahí, es un símbolo que te manda. La fecha del comprobante es un triángulo apuntando hacia abajo. Así se llama el campo, ¿no? Viene un renglón en blanco y luego ya vienen
Pues en esa columna fechas, puras fechas. Y está bien, puras fechas. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Yo normalmente mi pregunta cuando tenemos este tipo de dinámicas es ¿qué tipo de dato es? ¿Son datos aislados? ¿Es una tabla? ¿Es una lista de datos? ¿Es una tabla dinámica? Pues no, de entrada no es una tabla dinámica. Pero siempre la pregunta, y voy a otra vez a mostrar este ciclo, ¿no? Lo voy a mostrar ahí, lo voy a proyectar. Lo que acabamos de ver, ¿qué es? ¿Son datos aislados? ¿Es una lista de datos? ¿Es una tabla? ¿O ya la gratis? ¿O no es una tabla dinámica? No es una tabla dinámica. Está entre estos tres. Yo te pregunto, si tienes oportunidad en el chat, platícame o responde a algunas personas que puedan y simplemente para saber que ahí andan. ¿Qué es? Es una lista de datos. Aide, gracias. Juan Carlos, Abigail, muchas gracias. Dicen lista de datos. Y me voy a regresar. Lista de datos, lista de datos. Gracias, Elizabeth. Gracias, Mario. Pues, ¿qué creen? Ya ni le sigan, ¿eh? Pues no es una lista de datos. Por un simple y sencillo dato, elemento, característica que hace rato les enfaticé. Cuando hay un renglón en blanco, ya no es lista de datos. Ahí termina. Es decir, la parte de arriba tabla. Menos, ahorita te digo, no es tabla tampoco. Gracias. Muchas gracias por participar. Gracias, que aquí veo que fue muy datos aislados. Claro, si no está la dinámica, ni es lista, ni es tabla, pues queda datos aislados. Muy bien. La verdad, muchas gracias. Señale que aquí andan y me da gusto, ¿no? No es una lista, no es una tabla, porque acuérdense, y está grabado, ¿eh? Hace ratito les dije que parte de esas características es que no hubiera renglones en blanco o columnas en blanco. Aquí no cumplimos con la más esencial, renglones en blanco. No es tabla, no es lista. Para hacer la lista, lo primero es quitarle este renglón en blanco. Le borramos y nada más es una vez en la vida. La primera vez que descargues tu información base o tu información de origen del visor, es la primera vez que vamos a eliminar este renglón en blanco para que quede visto en la grabación. Le das un clic aquí, clic derecho, le das un clic en el 2 que es la fila, se selecciona toda esa fila, clic derecho, le das eliminar. Si queremos eliminarlo de una manera más óptima, damos clic y luego clic en el 2 y luego control menos y también lo elimina. Tu teclado control menos es de mucha utilidad. A mí casi no me gusta utilizar combinaciones de teclado. Yo soy más de, de, de saber conscientemente qué estoy haciendo. Y para mí el clic derecho es todavía más cauto en lo que va a pasar, porque créanme o no, hay veces que el deshacer no aplica, no hace nada el deshacer y es como la vida misma, será para adelante todo y si no hay deshacer y eliminaste algo o no guardaste algo, pues lo perdiste. Entonces, para evitar esas situaciones, trato de utilizar la menos posible las combinaciones de teclado rápido, pero ¿qué creen? El control menos y el control más está perfecto. Control más, agregas renglones, control menos, quita renglones, ¿no? O columnas, dependiendo de lo que hayas seleccionado. En este caso, elegí el 2 y le di control menos. Estaba así, elegí el 2 en la parte extrema izquierda, control menos y ya se fue, ¿no? Bien, ahora sí, si ustedes observan esto, ya es una lista de datos. Ahora, hace rato eran datos aislados. Créanme, había un renglón, una fila completamente en blanco. Ahora sí son datos aislados, ya ni pregunto, pero todavía no es tabla. ¿Por qué no es tabla? Por varias razones y ahorita físicamente las vamos a observar, ¿no? Esta lista de datos, sí, solo si no tuviera más renglones en blanco y más columnas en blanco o una columna que delimite. Por ejemplo, si aquí hubiera una columna que tus datos terminarían hasta aquí, hasta total, y de aquí para acá no hubiera nada, y de aquí para acá, de la columna P en adelante, sería otra tabla, o sea, estaría separada, ¿no? Entonces la voy a quitar, o sea, no te la avienta así el visor, solamente te avienta una fila en blanco, ya la eliminamos, y ahora sí, pues ay, perdónenme, es una
lista de datos. Ya vamos de gane, ¿no? Una lista de datos ya puede ser origen de una tabla dinámica, porque una lista de datos es un, un área, un rango de celdas que inicia en un lugar. Por ejemplo, normalmente iniciaría aquí y terminaría acá, en el último renglón, ¿no? En esta matriz así terminaría la lista de datos, ¿no? Ahí disculpen la edición, pero es para que se vea muy clara, ¿no? Ok, listo. Entonces ahí terminaría. Le voy a quitar simplemente el relleno y aquí le voy a quitar. Entonces, esto es una lista y tiene una delimitación, pero en rango de una celda a otra celda, ¿no? Ahora bien, yo siempre digo, lo ideal es que si ya tienes una lista, conviértela en tabla. Una tabla, y ahorita voy a hablar de la tabla sin hablar de la lista, para que vean, voy a empezar a mencionar las ventajas de una tabla. Pero para crear una tabla a partir de una lista, hay que seguir un paso muy sencillo. Te posicionas en cualquier parte de tus datos, de la lista de datos, en cualquier parte. No es necesario elegirla, porque luego tenemos la costumbre y perdemos segundos valiosos de seleccionar la tabla y decir, toda esta tabla, o control A, dependiendo tu, no, control E, perdón. Dependiendo tu teclado, es control E, selecciona. No es necesario, posiciónate en cualquier parte mientras estés dentro de los datos, no importa. Luego te vas al menú insertar, tabla. O control Q. Yo empiezo a decir control Q, puede ser, pero si vamos a hacer cosas conscientes, tárdate microsegundos más para que sepas lo que estás haciendo y insertar tabla. Y ya con eso te va a aparecer la primera pregunta. Oye, estás creando una tabla. La tabla tiene encabezados y va de aquí para acá. Simplemente dile sí, dale a aceptar. En automático te creas la tabla y aquí visualmente ya tiene varias cosas. La primera, y es porque así viene, no se ven los títulos, pero digo, porque es lo primero que resalta. No se ven los títulos porque, ¿qué pasa? Y le voy a dar un deshacer. Los títulos, todavía aquí no es tabla, me regreso a la posición original de las listas de datos. Los títulos de los encabezados están en una fuente azul. Cuando tú la conviertes en tabla, respeta el color de la fuente y en automático te pone un color por definición, por default, que no necesariamente es el color que tú vayas allá a casarte con él y toda la vida va a ser azules. No, si tú quieres tonos verdes, tonos naranjas, puedes modificarlo una vez que creaste la tabla o desde la misma creación. Pero yo digo, pues ya está creada y lo que quieres es cambiar las tonalidades, puedes hacer dos cosas. Si quieres mantener los tonos azules del encabezado, del relleno del encabezado y los azules más bajitos en, en el, en las siguientes filas, pues selecciona todos tus datos y cámbialos a letras blancas. Aquí lo dice en el menú inicio, en el grupo fuente, elige fuente blanca o bien cámbiale todo el aspecto y dándole clic en cualquier parte de tu tabla, te aparecerá una cuestión, un nuevo menú que se llama diseño de tabla. El diseño de tabla es un nuevo menú que aparece y que aquí, del lado extremo derecho, en el menú diseño de tabla, hay un grupo que se llama estilos de tabla. Aquí le puedes cambiar fácilmente al menú, a los colores. Voy a dejar este verde, ¿no? Para que se distinga. Y aquí observarás que el título de los encabezados o las letras del encabezado, pues se mantienen en el color azul que originalmente bajó cuando descargaste el visor, la información del visor. Entonces, yo voy a dejar esto simplemente para que quede ahí. Y otra de las cosas que ves cuando creas una tabla es el patrón de color, un color sí, un color no, un color sí, de una forma, de un tipo, de una fuente, de un tamaño, de un pantone, como le llaman, de una tonalidad, y luego otro renglón de otra tonalidad, y luego repites el patrón en par. Otra de las cosas que ves es que por default hay un autofiltro, tienes estos iconos en cada columna, donde tú podrás observar los elementos irrepetibles que hay en cada una de las filas
Y luego observarás que al final, la última columna donde dice código postal, ya después ya no hay el patrón de color. Bueno, dice domicilio fiscal de receptor, pero es el código postal. Y a la siguiente columna, la columna AE, ya no hay el mismo patrón de colores. Y es más, si le das un clic a esta columna donde está el domicilio fiscal, sí te aparece el menú diseño de tabla. Pero si le das un clic fuera, ya no te aparece el menú diseño de tabla en las cualquiera de las columnas. ¿Por qué? Porque le estás dando clic en un lugar donde ya no es tabla. Y aquí en la columna AC, AD es tabla y sí te aparece el menú diseño de tabla. Esa es una característica de saber que esta información, y me voy a regresar acá a la presentación, ya es tabla, es decir, de datos aislados la convertí a lista de datos y de lista de datos la convertí en tabla. Y esto más o menos se asemeja así como está, con colores, con patrones. Ahora, habrá diseños de tabla que en su estilo no tengan colores y está bien, pero la clave es que cuando le das un clic dentro de los datos, sí te aparece el diseño de tabla. Otra de las cosas que tú puedes distinguir que es una tabla o no es que dándole clic en cualquier parte de los datos, en el menú insertar el botón dentro del grupo tablas. El botón tabla está deshabilitado porque no puedes crear una tabla dentro de otra tabla. ¿Ok? Por lo tanto, pues tienes toda la certeza que tiene una tabla ya creada. Y para mí, lo importante es que todo lo relevante en Excel tiene nombre y las tablas ya tienen nombre. Una lista de datos tiene un rango definido de una posición de una celda a otra posición en otra celda. Pero una tabla en su conjunto ya tiene un nombre y hay que nombrarla, hay que bautizarla, si me permiten el concepto. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al menú diseño de tabla, obviamente dándole un clic previo en cualquier parte, y del lado extremo izquierdo hay un grupo que se llama propiedades. Estos se llaman grupos. Acuérdate que lo que está separado por unas líneas en vertical son grupos de comandos, grupos de funcionalidades de Excel, y cada grupo de comandos se llama grupo, y cada grupo tiene un nombre, y el grupo propiedades, y luego aquí abajo está herramientas, y así hay todos los grupos. En el grupo propiedades hay una sección que dice nombre de la tabla, dice tabla 2 o tabla 1, dependerá el consecutivo que hayas creado tablas o de creaciones de tablas en tu archivo, en tu libro de Excel. Dice tabla 2, pero yo le voy a poner emitido, ¿no? Emitidos para saber que son XMLs emitidos, que son facturas, que son lo que sea. Tú pon el nombre que quieras. No se vale poner espacios, no se vale poner números al inicio de los nombres, pero puedes poner letras y si quieres poner alguna separación entre una palabra y otra, yo te recomiendo que sean guiones bajos y quieres poner emitidos, no sé, emitidos 2025 o como quieras, ¿no? O emitidos a secas porque a lo mejor le vas a ir abonando, le vas a ir acrecentando información nueva que puede abarcar ya más años. Entonces yo lo voy a decir emitidos sin espacio ni nada, ¿no? Le doy enter y en automático ya la base de datos, porque ahí sí con disculpa de los ingenieros y de las personas de sistemas de información, una tabla de Excel es una base de datos, sí, porque tiene propiedades de una base de datos que son nombre, los campos, las columnas ya son campos y las filas ya son registros y eso para mí es una base de datos. Tiene nombre, tiene columna, tiene campos y tiene registros. Entonces, ya la nombramos, se llama emitidos o como tú lo hayas puesto. Y otra de las características bien relevantes de una tabla es que, por ejemplo, ahorita en este momento, en este justo momento, ahí están las columnas A, B, C, D y así sucesivamente. Y aquí puedes ver pues la letra A, la letra B, la letra C. Pero si tú bajas tu vista, tu vista de información y la recorres hacia abajo, fíjate que la columna ya no se llama A, ya se llama fecha comprobante. La columna B ya no se llama B, se llama serie. Esto significa que dentro del ámbito de la tabla, las columnas ya se llaman con un dato del nombre del campo que estás eligiendo.
folio es la C, pero si yo me bajo, ya se desaparece y dice folio. Entonces, esa es una gran característica, ¿no? Y otra característica rápidamente es que para crecer tu base de datos, crecer tu tabla, pues, bastará simplemente con escribir o copiar y pegar en alguna columna adyacente pegadita o en alguna fila en la parte inferior nueva información y en automático eso hace que tu base de datos o tu tabla crezca y el color sabrás que abarca ahora la nueva columna o la nueva fila. Por ejemplo, aquí le voy a poner el estado. Si le pongo el estado de la República Mexicana y le doy enter, observarás que ahora la tabla en su patrón de colores y en su definición de tabla ya abarca una nueva columna que hace rato no estaba. Y si yo doy clic en esta nueva columna que es la AE, ya dice, me aparece diseño de tabla, me aparece que en insertar el botón tabla está ahí y me aparece que si me deslizo en la columna AE ya se llama estado. Ahora bien, ¿cómo le hago para pues hacer algo con la columna estado? Pues mira, yo ya sé que en el XML ya tengo los códigos postales a quienes les emití. Y por ahí, en el repositorio de información, te compartí el listado de códigos postales. Entonces, ¿qué voy a hacer para completar esta columna? Ay, perdón. Para completar esta columna de estado, pues voy a leer este código postal que está en AD y lo voy a buscar en la lista de códigos postales y me voy a traer de allá el estado. ¿Sí? Es lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer una sola vez y en automático se va a copiar a todas las filas que están hacia abajo, a todos los registros. Fíjese bien, lo voy a hacer con una función que seguramente tú ya conoces, que se llama buscar X. Yo sé que muchos contadores o personas que utilizamos Excel desde hace algún tiempo, pues nuestra función de búsqueda, pues que dominamos o que por ahí vimos es la de buscar B, buscar vertical. Pero a mí me gusta utilizar para este ejercicio una función que se llama buscar X, ¿sale? Porque buscar X me permite varias cosas que buscar B no. Yo te las voy a ir delimitando, aunque no es un taller de funciones, pero si por ahí tú tienes la función buscar B y la usas mucho, yo te recomiendo que le eches un vistazo al uso y aplicación de la función buscar X para que pues le saques el mayor provecho a una búsqueda. Fíjate bien, voy a utilizar la función buscar X, le doy igual, buscar X. Obviamente te tiene que aparecer en el listado de funciones que empiezan con la palabra busc o buscar. Te deben de aparecer buscar a secas, buscar H, buscar B y buscar X. Buscar X es una función sumamente interesante. No es nueva, tiene aproximadamente unos 6 años que Excel la publica masivamente en sus versiones ya liberadas, disponibles para cualquier público. Buscar X es una búsqueda matricial, que su búsqueda no necesariamente implica que declares una matriz y que la columna que te devuelva forzosamente tiene que estar a la derecha del valor buscado. Eso te lo evitas en la búsqueda con buscar X. Luego también la función buscar X te permite que si no lo encuentra no te pueda marcar error, porque era común que en buscar B, si lo que estabas buscando no lo encontraba, pues te marcaba un error, ¿no? Un ND, un NA, dependiendo, ¿no? Y la otra gran característica de buscar X es que su forma de búsqueda, bueno, tiene dos características más. Su modo de búsqueda puede ser en 5 criterios. Buscar B nada más es 2, aproximado y exacto. Buscar X tiene 5 criterios. Es exacto, exacto o el elemento mayor, exacto el elemento menor, por comodín y por otra cosa que ahorita vemos. Ahorita no me la sé. Es una quinta opción que esa sí tiene más, es más reciente, tiene menos tiempo ese quinto criterio, pero originalmente nació con 4 y ya eran suficientes. Y el último gran característica de la función buscar X es que tú sabes que por default Excel en su búsqueda de buscar B empieza de arriba y va secuencialmente hacia abajo. Excel tiene una ejecución muy clara, de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Esa es su forma de ejecutar casi todo.
funciones, fórmulas, cualquier cosa. En cambio, buscar X te permite hacer una búsqueda secuencial de abajo para arriba, declarada en tu posición de búsqueda a partir o en la columna que tú quieras empezar a buscar. Tú le dices, quiero que empieces a buscar de abajo para arriba. ¿Para qué sirve la búsqueda de abajo para arriba? Sobre todo cuando tienes bases de datos que tú vas construyendo o llenando de información, por ejemplo, transaccional, como ventas, y la información de hoy, pues la pones ahí. La de mañana la pondrás abajo, la de pasado mañana a más abajo, la del mes siguiente abajo, porque la vas construyendo de arriba para abajo. La nueva información, ¿dónde queda? Abajo. Si tú quisieras que la información te respondiera, oye, dime cuál fue la fecha de la última venta de tal cliente, construyendo esa pregunta con una función de búsqueda, la función buscar B no te sirve, porque buscar B te va a encontrar la primera venta. Pero si tú lo que quieres es la última venta, para eso se va a pintar solo buscar X. Ojo, sí, solo si estás construyendo esta búsqueda con una función, no con una tabla dinámica ni con otro tipo de método. Si con una búsqueda quieres encontrar la última transacción de algo, buscar B no te va a servir. Buscar X sí. Entonces vamos a construir buscar X. Buscar X, quiero encontrar cuál es el valor buscado, pues el código postal. Y aquí si te fijas, no te pone, voy a darle escape para ampliar aquí. Le doy igual, buscar X, y le doy aquí un clic a donde está el primer código postal. No me pone AD2, no me pone columnas fila, me pone arroba domicilio fiscal de receptor. ¿Esto qué significa? Que está agarrando el contenido del campo. Esto me identifica, y perdón, señores del sistema, esto me identifica que las referencias que yo haga dentro de una tabla es como si estuviera haciendo una referencia dentro de una base de datos, porque me reconoce que la posición es el campo, no una celda, no una intersección columna fila, sino es el nombre del campo. Ok. Entonces, el valor buscado tiene 5 argumentos interesantes, obligatorios, yo diría. 4 son obligatorios, uno puede ser opcional, pero todos para mí son obligatorios. Hola. Y le damos clic aquí, valor buscado, pues el contenido del código postal, coma, y luego te dice matriz buscada. Voy a tener que abrir, y perdónenme, el archivo del código postal, no lo abrí, no tuve la precaución de abrirlo, y aquí está códigos postales. Y simplemente lo que voy a hacer es este archivo de códigos postales es un poco extenso. Aquí tengo los códigos postales en la columna A y lo que me quiero que me devuelva es el estado. O sea, entonces voy a buscar en todo A, que son, ¿cuántos renglones? Son 149,000, perdón, menos de 150,000. Voy a buscar aquí los códigos postales de arriba para abajo. Sí, porque pues quiero, el ordenamiento es de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, empiezas por Aguascalientes, y lo que quiero es que me lo encuentre, independientemente de dónde lo encuentre, si es arriba, abajo, en medio, y me traiga qué estado es de la República. Entonces voy a buscarlo en A y lo que quiero es traerme lo que hay en E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me cambio acá y le digo igual otra vez, perdón porque la tengo que volver a escribir, buscar el contenido de la columna donde está el código postal, que es domicilio fiscal receptor, no es AD2 ni alguna posición, es tal cual, le doy un clic. Coma, dice ahora el valor en la matriz de búsqueda. Entonces le voy a dar un clic y abro el archivo de códigos postales y le doy clic en todo A. Quiero que me lo busques en todo A, en 1,000,000 de registros de A. Coma, quiero que me devuelva todo B, todo E, perdón, le doy un clic en todo E. Coma, ya me dice, si no lo encuentro, me voy a regresar un poco para que observemos. Si no lo encuentro, ¿qué quieres que me traiga? Quiero que me pongas, no existe código. Coma, no existe código. No existe CP. Cierro comillas, porque acuérdate que cuando en una función estás describiendo una variable o una variante o un argumento de texto, tienes que poner comillas. Coma, método de búsqueda, coincidencia exacta, le voy a poner, o sea, cero o falso.
coma, de arriba para abajo, del primero al último, y ya, vamos a cerrarlo. No es necesario poner todas. Déjame te digo, el método de búsqueda es coincidencia de Grex, regex, perdón. Ese es el quinto método de búsqueda. Cero, exacta. Menos uno, exacto el elemento siguiente menor. Uno, o positivo uno, coincidencia exacta del siguiente elemento mayor. Dos, coincidencia por un comodín. Y tres, coincidencia de regex. Pero son 5 tipos de coincidencia, ¿no? Empezando en cero. Entonces, es cero o falso, le pongo coma, y búsqueda del primero al último, que yo puedo decirle del último al primero, como quiera. Y fíjate, güey, le voy a dar enter y en automático se va a ejecutar para todas las filas. Con una vez que haga la operación, se ejecutará para todas las filas y en automático busco este código postal y me trajo Yucatán. Busco este código postal y me trajo Tamaulipas. Y así sucesivamente, Tabasco. Sonora, todas las estados, ¿no? Entonces ya tengo una columna extra, perdón, que está en AE, que dice estado, a partir de una búsqueda del código postal, el código postal es un dato que viene en el XML, que es el código postal, el domicilio fiscal del receptor, y que ese código postal lo encontré en mi lista de códigos postales del Servicio Postal Mexicano, y por ende ya me puedo traer el estado. Oye, el estado también ya estaba en la factura o está en el código, está en el sistema comercial de facturación. Yo te diría sí, pero no. ¿Por qué? Porque para empezar, en términos legales, fiscales, por así decirlo, lo que va a validar la autoridad es que el código postal exista en su lista de códigos postales autorizados por el SAT. Porque si no está ahí, y ese código postal además debe estar vinculado al contribuyente. Si tú estás emitiendo una factura al RFC A1 y el RFC A1 está dado de alta el código postal 63,000, si tú por ahí a la hora de hacer la factura pones RFC A1, código postal 64,000, ahí ya no hay una razonabilidad o no hay una sustentabilidad del dato porque no hay una concordancia. Es más, si tú facturaras desde el aplicativo público del SAT gratuito y pones otro a ese RFC pones otro código postal, no te va a dejar hacer la factura. Entonces, lo más real del estado del cliente, del estado de México, es el código postal. Entonces, sí, puedes tener el dato del estado en algún texto extra, en la construcción del domicilio fiscal o en un catálogo del sistema de facturación. Sí, pero puedes tenerlo bien o mal. En cambio, el código postal está siempre bien y al código postal le corresponde un estado, sí, solo sí, porque el SAT así lo reconoce, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos, y ya hicimos, perdón, una nueva columna. Y si yo quisiera hacer otra columna extra, por ejemplo, el total, no sé, aquí tengo el valor unitario, el importe, el total, subtotal. Aquí, si yo quisiera, no sé, aquí están los impuestos trasladados y el importe ya es es el total del documento, mes del comprobante, etcétera, ¿no? Aquí está el total del documento, ¿no? Y aquí está el total del el valor unitario y el importe del movimiento, ¿ok? Estos dos movimientos suman seguramente porque esta es una factura, ¿no? El folio 30, aquí está, suma esto, ¿no? Entonces, bueno, si yo quisiera agregar otra columna y que fuera parte de, pues a lo mejor si yo quisiera, por ejemplo, comisión, y lo di enter, me crea una nueva y si yo le digo, va a ser el 10% del importe. Yo le doy igual, le doy un clic al el importe y si te fijas no me pone AC2, me pone arroba importe y luego por el punto 10 y al darle enter, en automático, si tú te fijas, lo hace hasta el último renglón, hasta la última fila. ¿Por qué ya no siguió aquí? Porque hasta aquí terminó la tabla. Si hubiera un renglón más, o copiaras y pegaras, o alimentaras manualmente un renglón más, tu tabla crecería, pero ahora hacia abajo. Nada más que aquí tendrías que poner, obviamente, de preferencia, la mayor cantidad de campos
pertenecientes a ese elemento, ¿ok? Entonces ya está ahí, ya tenemos una nueva columna y así puedes ir agregando columnas. Yo te recomiendo que de preferencia las nuevas columnas por algún cálculo extra que no vengan en el XML con una comisión, no viene en el XML o el estado como tal no es parte del XML específicamente como tal, como un campo unitario, pues las agregas al final, de tal manera que en el futuro, si vas a agregar nueva información, va a llegar hasta aquí la nueva información y por ende las dos últimas columnas se van a calcular en automático. Créeme que se van a rellenar porque mientras la tabla crezca hacia abajo, las columnas que tengan fórmulas o funciones crecerán también junto con la tabla, ¿no? Entonces, eso es una automatización. Bueno, ya que creamos la tabla, lo que sigue ahora es pues hacer una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque si yo te recuerdo en esta evolución de la información de, de tabla, puede migrar a tabla dinámica. De hecho, también de lista, pero insisto, lo ideal es que sea desde tabla a tabla dinámica. ¿Cómo creamos una tabla dinámica? Pues bueno, también te quiero recordar que para crear una tabla dinámica, antes de ponerte pues, ya conciencia de información, ahorita vamos a repasar la conciencia y luego qué información debe ir en tablas y cuál debe ir en gráficos, es decir, qué le voy a preguntar, qué quiero saber. Ah, pues a lo mejor quiero saber cuánto me ingresó total de acuerdo a, no sé, formas de pago o métodos de pago o por mes, cuánto recibí por mes. Ah, quiero saber cuánto emití por periodo. Perfecto. Y quiero saber también quiénes son a los RFCs top 5 a los cuales más le emito. Por ende, a los RFCs que más les vendo. Mi top 5 o mi top 7. A lo mejor ningún sistema de facturación te da el top 7. El top 7 quiero. Y luego, ¿cuánto vendí en cada uno de mis estados? Por eso construí el tema de estados, ¿no? Entonces me regreso a mi origen de información y digo, a ver, ¿tengo métodos y formas de pago? Sí, aquí están. Formas de pago, métodos de pago, perfecto. ¿Tengo totales? Sí, está el total. ¿Tengo meses? Claro, aquí está mes del comprobante. ¿Tengo estados de la República? Sí, aquí está estado. ¿Tengo comisiones? Si yo quisiera. Entonces, ¿tengo RFCs para saber nombres de las empresas? Sí. El RFC del receptor, aquí está, perfecto. Ok, entonces ahora yo ya puedo validar cuánto vendí por mes, cuánto me ingresó por las diferentes formas de pago, cuánto me ingresó por el top 7 de mis RFCs y cuánto me ingresó en cada uno o cómo vendí en cada uno de los estados. Tengo 4 preguntas. Tú puedes tener las tuyas, las propias. A lo mejor algunas vas a compartirlas conmigo, o tal vez ninguna, porque tus indicadores, tus formas de medir son distintas. Yo también quiero enfatizar que cuando tú vayas a preguntarle algo a la información y establecer ese diálogo, también te alinees al tema de indicadores y objetivos. Obviamente eso tiene que ver con planeación, tiene que ver con métricas, tiene que ver con KPIs, pero dependiendo tu planeación, tienes tus objetivos y dependiendo tus objetivos, tienes tus indicadores. Los indicadores lo único que te van a decir es para saber si vas bien o mal respecto a ese objetivo. Tú tienes un objetivo, vender $10,000. Ok. Los indicadores para saber si puedes ir logrando esos $10,000 es cuánto tengo de venta, cuántos clientes les he vendido, cuántas unidades he trasladado, en qué estados he vendido, etcétera. Tú tienes que saber, dependiendo pues, tu forma de operar, dependiendo tu capacidad de información o tu giro, pues tú tienes que identificar tus indicadores más relevantes que te digan si vas bien en la consecución de un objetivo. Para eso es un dashboard con indicadores. Un dashboard que es una serie de indicadores que te dicen si vas bien o más mal, pero vas bien o vas mal en función a qué, a un objetivo y el objetivo pues tiene que estar como pues medible, declarado con un valor, con una meta. ¿Y esa meta cómo se construye? Ah, con estas cuestiones que sumarán a esa meta. Y esas factores que suman a esa meta, los puedes declarar indicadores. No todo lo que se mide es un indicador.
Un indicador es todo lo que te ayuda, que sí se puede medir, pero que si sabes que si se logra ese indicador, será más factible que logres tu meta declarada en el objetivo. ¿Ok? Entonces, después de ese tema, yo voy a definir 4 indicadores. Venta por formas de pago para saber mis flujos. Ventas por mes para saber si en el tiempo estoy cumpliendo mis proyecciones. Ventas con mi top 7 para saber mi top 7 cómo va. Y ventas por estado para saber si mis esfuerzos geográficos o de estrategia regional me han servido o no. Entonces, ahí les va. ¿Cómo hago una tabla dinámica? Ahora sí, me voy al menú insertar, tabla dinámica de una tabla o rango. Y si te fijas aquí ya no dice el rango, ya no dice de A1 a Z400, no. Se llama, el origen es emitidos. ¿O cuál es el origen? El nombre de la tabla principalmente. Le das el origen emitidos en una nueva hoja. Yo siempre te voy a recomendar que es una nueva hoja. Siempre crea tu primer tabla dinámica en una nueva hoja y le das a aceptar. Y en automático te crea ya un lienzo para que tú construyas una tabla dinámica. Ojo, me voy a regresar un poquito. Cuando tú construyes una tabla dinámica, le vas a insertar tabla dinámica. A un lado dice tablas dinámicas recomendadas. Mi recomendación es que no uses estas recomendadas. Cuando la IA se perfeccione aún más, que de hecho ahorita ya la IA, un Copilot, el mismo ChatGPT, no sé si Gemini, seguramente con un worksheet de Google, ya te puede crear resúmenes a manera de consolidación de información, a manera de tabla dinámica, si tú declaras bien tu prompt, que eso es otro tema. Utilizar inteligencia artificial aplicada en Excel es muy sencillo. Con gusto, si quieren, también podemos ampliar. Hay un taller que puede ser muy interesante. Sin embargo, de nada sirve que tú te vayas a la inteligencia artificial si no conoces lo que le vas a pedir. O sea, la inteligencia artificial te debe de ayudar a eficientar tu trabajo, no a que te descubra tu trabajo. Tú tienes que saber cómo está tu información. Tú tienes que saber qué le quieres preguntar a la información y tú tienes que saber cómo quieres ver la respuesta. La inteligencia artificial te ayudará a hacerlo más rápido, pero no que te, oye, ¿y qué será bueno preguntarle? Por eso, este botón de tablas dinámicas recomendadas no sirve, porque es como, te doy sugerencias de lo que te pudiera servir. Eso y nada es igual a perder tiempo y dinero. ¿Por qué tiempo? Porque el tiempo es dinero. Entonces, a lo mejor alguna de estas ejemplos de tablas dinámicas te puede servir, pero lo más seguro es que no. A ver, dime aquí están, mira, aquí están los estados, qué bueno. Aquí está que otros estados, pero quién sabe. El total, este es el subtotal. Oye, ¿te sirve el subtotal? No sé. ¿Te sirve el total? Pues sí. ¿Esto qué son? No sabemos porque dice etiqueta de fila. Son, según yo, son las series. Pero no te dice, pues. ¿Este qué son? No sé. ¿Esto qué son? No sé. Entonces, realmente te sugiere poco y te sugiere cosas que no sabes. Ya, aquí ya perdí tiempo. O sea, estoy en la explicación simplemente para extrapolar lo que estás perdiendo de tiempo, ¿no? O ejemplificar muy claramente que a veces esto de recomendado no es nada recomendado. Entonces, por eso lo ideal es crear una tabla dinámica y este es tu lienzo. Y si yo ya te había dicho hace rato que querías saber por meses, por formas de pago, por mi top 5, mi top 7 y por estado, pues lo tengo que hacer acá. Y la voy a empezar a hacer rápido para que, bueno, no rápido, sino para que veas muy de manera, muy sencillo, mejor dicho, cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, lo primero voy a hacer la tabla dinámica por meses, ¿no? Si por ahí ya tengo un campo que se llama mes de comprobante y veo que son muchos, lo puedo buscar aquí. Bueno, antes que otra cosa, y perdónenme, tienes 4 secciones para construir tu tabla dinámica y estos se encuentran del lado derecho, que es filtros, columnas, filas y valores. ¿Y cuál es tu materia prima? Los campos de tu tabla, los campos de tu base de datos, que son todos estos que están arriba en el listadito, ¿no? ¿Qué son filtros? Pues son esos campos que te ayudarán a segmentar lo que ves. Ojo, si tú quieres ver una óptica o tener una óptica de ciertos elementos y esos elementos están
es como una clasificación dentro de tu base de datos, puedes ponerla como filtros. Yo no voy a utilizar filtros porque en el ejercicio, y espero nos dé el tiempo, lo que vamos a utilizar son segmentadores, ¿ok? Entonces no utilizaré filtros. ¿Qué hay filas? Pues son los renglones que se compondrá tu informe o son las categorías de tus gráficas, las filas. ¿Qué son las columnas? Son aquellos datos que van a segmentar, pero de manera cuantificable los valores numéricos o los datos numéricos, para no decir un pleonasmo. ¿Y qué son los valores numéricos? Son esos datos que se van a consolidar en sumas, en promedios, en máximos, en mínimos, en desviaciones estándar, en todos esos elementos aritméticos que te podrán ayudar a la consolidación. Normalmente la operación por excelencia que consolida es la suma, ¿ok? Entonces, si yo quiero construir los meses, pues agarro o busco en la parte de campos sí, el elemento mes y me dirá nada más hay uno que dice mes, se llama mes de comprobante. Si le doy un clic, me lo va a llevar a valores. ¿Por qué? Porque todo lo que es numérico lo pone en valores. Pero realmente lo que quiero es que cada renglón sea un mes y lo arrastro a filas. Ya tengo aquí los números de los meses del comprobante. ¿Qué quiero consolidar? Pues la palabra total. Entonces le doy aquí en la X por si estaba filtrado, segmentada la información y busco total y aquí está. Si le doy un clic a total, por ser un valor numérico, se va a ir a valores. En automático se va a valores y aquí tienes unos valores. Ok, cuando tú trabajes con tablas dinámicas, es un taller que dura 4 horas, pero voy a irme un poco rápido sin ser muy repetitivo. Lo primero que tienes que hacer con las tablas dinámicas es también darles un nombre, de verdad. Así como la tabla tuvo un nombre, la tabla dinámica también debe tener un nombre. Eh, ¿Cómo la nombras? Le das un clic a la tabla dinámica, te vas a la parte de analizar tabla dinámica, al grupo tabla dinámica y aquí donde dice nombre de la tabla dinámica, que es en el primer campo que está en el extremo izquierdo, dice tabla dinámica 1, le voy a poner meses. Es la misma regla, no espacios en blanco, no iniciar con un número, un valor numérico y de preferencia pues corta, ¿no? Le doy enter, ya se llama número. Otra de las cosas que tienes que hacer es formatear los valores, formatear los números. Como la mejor manera o la manera más correcta de hacerlo es desde el lado derecho donde dice valores, ponerle aquí donde dice suma del total, darle un clic en el triangulito que está en el extremo derecho, configuración del campo valor, le voy a poner el formato de número y elijo contabilidad. Le voy a aceptar contabilidad, ¿por qué? Porque me pone el símbolo de pesos al extremo izquierdo. Por eso me gusta contabilidad. A excepción de moneda, que me pone el símbolo de pesos pegadito a la cifra. Contabilidad me pone el símbolo de pesos alineado y justificado totalmente a la izquierda. Ok, otra de las cosas que hacemos es clic derecho sobre la tabla dinámica y darle un clic a la opción que dice opciones de la tabla dinámica y una que dice autoajustar anchos de columnas, desmarcar. No autoajustes el ancho de columnas al actualizar. ¿Por qué? Porque luego si actualizas la tabla dinámica puede que se te haga así y ya no observas la cantidad. Entonces, si tú no quieres que se altere el ancho de la columna, clic derecho, opciones de la tabla dinámica y desmarca la opción de autoajustar ancho de columnas. La bueno, la otra cuestión es que la configures ya en color para que cuando tú copies más tablas, que es lo que vamos a hacer, herede el color, herede el formato, herede la propiedad de actualizar. Entonces, le das un clic aquí a la tabla y te vas al menú diseño y eliges, si tus colores son los verdes, pues eliges algo verde, como esto, como esto, como esto. Yo voy a elegir este. O estos, ¿no? Más no, este está mejor. Este, ¿ok? Ya tienes una tabla dinámica. Ahora, si tú quieres construir ahora, ya tienes los valores. Por mes vendes 2 millones, 1 millón, 1 millón, 1 millón, y total al año llevamos 6 millones. Si tú quieres graficar los elementos, te posicionas en cualquier parte de la tabla dinámica y te vas al menú insertar, gráfico recomendado, o si ya te aparece aquí el tipo de gráfico, le das un clic aquí en las mm, columnas y eliges. Y aquí tienes los 5 meses.
¿Te fijas? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí puedes ver de manera fácil, rápida y una visualización más óptima cómo se ha comportado. Cuando tú creas un gráfico dinámico, ya sea en automático o a partir de de una tabla dinámica, te aparecen estos botones, que son los botones de los campos que aparecen elegidos para la construcción de la tabla dinámica. Para que no te aparezcan estos botones, luego se ve cuando un gráfico dinámico proviene de una tabla dinámica. Aparecen estos botones. Personalmente yo los quito para limpiar la gráfica. Nuevamente, acuérdate que el ojo humano reconoce el 5% de lo que ve a primera vista y eso se lo lleva al cerebro y ahí hace algo el cerebro. ¿Qué hace? Pues tus patrones de mapas mentales y tus distracciones y tus enfoques y tus habilidades y capacidad. ¿Quién sabe, pues? Por lo tanto, yo diría límpiala. Limpia lo que más puede ver tu ojo para que lo que vea sea realmente lo importante. Clic derecho para quitarlo. Clic derecho entre algunos botones y le das a ocultar todos los botones. Ya tienes tu tabla dinámica. Clic derecho también, o mejor dicho, clic normal a esto que dice total y le das suprimir, o bien te vas al botón más y le quitas leyenda y ya te aparece. Si quieres que esta gráfica sea con base en, no sé, los colores verdes, haz un clic a la gráfica, digo, también, y perdón que lo diga así, y por los tiempos y por el taller que es, puede haber o hay otro curso donde vemos, explotamos los aspectos de cómo graficar, etcétera. Entonces le damos un clic aquí, vamos al diseño, el color, tú puedes editar tres cosas, un diseño rápido, los colores o el estilo del diseño. Voy a cambiar los colores y voy a poner estos verdes y ahí está. Y al título, yo te recomiendo que si va a tener un título sea una estandarización para que todas tus gráficas tengan el tipo de letra, el tamaño, si es mayúsculas o minúsculas. Yo le voy a poner emitidos por mes. ¿Sale? Y ya. Ya tenemos una gráfica. La puedes acortar para que quede más sencilla. La puedes ampliar. Porque aquí en el supuesto, pues va a haber más meses en el tiempo, entonces puedes irla ampliando. Y ya tenemos una gráfica y una tabla dinámica. Y son los emitidos por mes. Importes emitidos por mes. Importes emitidos por mes. ¿Por qué emitidos? Porque tiene que ver con los XMLs emitidos. Oye, ¿cuánto es en cada mes? ¿Podemos agregarlo? Sí, si tú quisieras, puedes ponerle ahí las etiquetas, pero cuando son muchos valores o cuando son decimales, pues se pueden sobreencimar. O puedes poner abajo una tabla de datos, donde aquí te pone la tabla de datos, el valor específico a cada uno de los, pero pues te pone lo que cabe. Entonces, bueno, finalmente por eso tienes una tabla a un lado y del otro lado tienes la gráfica que lo representa. Ayuda mucho, dependerá mucho el cliente de la información. Si eres tú, pues pregúntate, ¿qué me ayuda más, tener la tabla o la gráfica o las dos? Habrá clientes, o mejor dicho, consumidores de esta información que sean muy analíticos y muy de texto y de valores y de cifras, pues para esos tendrán las tablas. Y habrá otros más graficales, yo así le digo, o que el tema de gráfico les llame más y se centren más. Y a ti, aquí rápidamente puedes ver que el mejor mes fue enero. Y entre los peorcitos meses, pues está abril. ¿Por qué? Pues Semana Santa, Pascua, vacaciones, depende de lo que vendas, depende de lo que emitas, depende de tus clientes. Pero obviamente, pues tienes una polaridad muy rápida de observar, ¿no? El mejor mes y el peor mes. Y luego tienes ahí meses intermedios como marzo, como mayo, y luego, o mejor dicho, entre mayo y febrero, ahí se andan. Mayo, ¿cuánto fue? Y febrero, para eso está la tabla, si ya quieres profundizar. Febrero, 1.200.000, mayo, 1.195.000. Claro, se ve, graficalmente, se ve muy similares, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes. Ahora, si yo quiero construir otra tabla dinámica y otro gráfico dinámico, lo ideal es que dado que ya construiste una, que le pusiste propiedades, le pusiste color, creaste además cuestiones de formateo, copia la tabla dinámica, que es un objeto, le das control C o clic derecho copiar y pégala a un ladito acá, por ejemplo.
Y nuevamente acá amplía la columna M, que es donde tiene los datos, y, y en lugar de meses, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, formas de pago. Voy a cerrar esto y aquí están los valores. Es más, si no están los campos a elegir y ya estás dentro de la tabla, es una práctica común de que limpias y luego ya no sabes dónde quedaron tus campos, le das clic derecho, mostrar lista de campos y de lado, pues puedes elegir, quitas filas, los meses. La manera de quitarlos es arrastrarlo para afuera y elige, por ejemplo, formas de pago desk. Formas de pago desk, aquí está forma de pago desk. Si le das un clic, dado que contiene elementos alfanuméricos o letras, pues, se va a ir a filas en inmediato. Si contiene elementos numéricos, se va a valores. Si contiene elementos alfanuméricos, se va a filas. Le das un clic y se fue a filas y acá te apareció. Estos son los métodos de pago. Y métodos de pago, si tú te fijas, por definir tienes la mayoría. Y luego ahí para abajo otras, ¿no? Transferencia, efectivo. ¿Y para qué te sirve? Pues para saber cuánto estoy recibiendo de efectivo y puntualizar y llevarme a lo mejor a mis clientes a decirles, oigan, ya no recibo efectivo por seguridad, porque la ley así es, porque Sheinbaum nos quiere fiscalizar todo, porque el efectivo cada día va a estar mm, pues llevando a una transición de que se desaparezca, lamentablemente. De hecho, en Europa así fue la curva y ahorita está un poco al revés. Ya la gente mayor ya quiere tener el dinero ahí en billetes, en monedas. Aquí vamos varios años atrás y ahorita estamos en el punto donde queremos todo electrónico. En unos años, si es que la tendencia se emula a lo de Europa, va a ser al revés. La gente va a querer traerlo más en la mano y no en electrónico, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro boleto. Pero bueno, como los formas de verlo de manera, las formas de pago, mejor dicho, para verlas de una forma más contextual y viendo que todas las formas de pago y sus importes representan un todo, lo ideal para representar un todo de manera gráfica es una gráfica de pie, ¿no? Una gráfica de círculo. Entonces me posiciono en la parte de cualquier de elemento de la tabla dinámica, me voy a insertar y elijo gráfico de círculo, el primerito, nunca tridimensional. Lo voy a acomodar ahí y ¿qué voy a hacer? Pues clic derecho, ocultar todos los botones, ya lo vimos hace rato, clic en la voy a suprimir para que se vaya, no la gráfica, nunca hagan eso. Aquí mejor en más, quito leyenda. Oye, ¿y qué voy a saber que estos áreas de qué es cada una? Muy sencillo, le das un clic aquí a etiqueta de datos, la seleccionas, te fijas, ya te aparecen las cifras, pero yo quiero porcentajes. El gráfico circular es el único. Perdón, estaba explicando y hablando de cosas distintas. El gráfico circular es el único que te puede graficar el porcentaje, aunque no exista ese dato en tu tabla o en tus datos de origen. ¿Sale? En este caso, si ustedes observan, no hay el porcentaje, pero el gráfico de círculo te permitirá ponerlo. Ahorita lo vamos a poner. ¿Cómo lo ponemos? Le das un clic a cualquier parte o bien le das en más, etiqueta de datos, más opciones y te aparecerá una barra vertical del extremo derecho donde por default te pone formato etiqueta de datos, te sitúa en este icono que son como tres columnas y aquí te dice qué elementos vas a poner. Yo le pongo siempre porcentaje y luego ya quito valor y le pongo nombre de la categoría. ¿Sale? Entonces ya de esta manera está ahí la categoría escrita, que cheque, transferencia, y abajo donde le dice dónde posicionar la etiqueta, le voy a poner extremo externo para que yo ya pueda, que no quede dentro nada de los círculos o de las áreas, y aquí ya, pues ya podré, y de alguna manera, digo, por el tipo y el tamaño de gráfico, pues, y las cantidades de formas de pago, pues podrá ser vista de otra manera. Yo ya arrastro cada elemento y a lo mejor aquí en el total, pues a ver, vamos a ver cómo lo arreglamos para que no esté tan encimado todo. Y disculpen, es por el tamaño, pero yo quiero que a fuerzas quepa todo. Elijo una.
¿Sale? Ya digo, aquí ya el diseño, pues sí, te diría, es lo de menos, no. En gráficos la forma es fondo, pero bueno, aquí lo hice de manera rápida y discúlpenme un poco que, voy a bajarle poquito las tamaño de letra para que todavía disminuya más. Aquí le voy a poner formas de pago. Formas de pago. Independientemente, ¿no? Independientemente los asuntos. Y ya está. Formas de pago. Si el título del gráfico anterior era, me voy en inicio, era Calibri 14, el título en el nuevo gráfico debe ser Calibri 14. ¿Sale? ¿Para qué? Sí, para mantener una estandarización. ¿Sale? A lo mejor aquí, pues es muy pequeño todo. Podemos ampliar un poco las, las gráficas para que quede un poco más grande. Y ya tenemos formas de pago. El círculo queda limpio. Y si nuevamente quiero poner colores estándar, que son los verdes, me voy a diseño. Y aquí donde dice cambiar colores, me voy a estos colores, tonalidades verdes o estos de arriba. Me gustan más porque sí delimitan, mejor dicho, las tonalidades de los colores. ¿Sale? Y ya tengo dos gráficas dinámicas. ¿Qué nos faltó? Cambiarle al nombre a esta tabla dinámica. Todo lo demás se conservó. Tiene el tipo de color, tiene el tipo de número. Faltaría nada más que ponerle nombre y estos van a ser formas de pago. Me voy, le doy un clic a la tabla dinámica, analizar tabla dinámica y le pongo formas. Guión bajo de pago. Pegado, como quieras, ¿no? Formas de pago. Ya tengo dos. Ahora faltaría mi top 5, mi top 7 de clientes. ¿Cómo hago? Pues copio esto y lo pego. Y voy a poner RFCs aquí en lugar de meses. Si no me aparece la lista, clic derecho, mm, mostrar todos los campos, quito mes de comprobante y pongo RFC receptor. Aparecerán todos, si te fijas, todos los RFC receptores, muchísimos. Si yo quiero el top 7, primero me posiciono en el primer elemento numérico y de ahí me voy a la opción de datos. Y aquí donde dice de la Z a la A, datos de la Z a A, lo ordeno del mayor al menor. Y luego aquí me aparecen todos los RFC. Si quiero el top 7, le doy un clic aquí en este botón arriba de etiqueta, a una de etiqueta. Me voy, filtros del valor y le pongo 10 mejores. Oye, pues no que los 7, le pongo 10 mejores. Y aquí es donde dice superiores 10, borro 10 y le pongo superiores 7. Le doy un clic, aceptar. ¿Te fijas? Superiores 7. Y ya con eso tengo los primeros 7, donde fácil me hacen del valor total de emisión, que son 6 millones. Aquí los primeros 7 me hacen la mitad. Entonces, claramente, pues mis clientes o mis receptores de enfoque, que en este caso son los que reciben mis XMLs emitidos, pues son el 50% de mi valor total. Entonces ya te da una idea, o poquito menos del 50, pero son 7 nada más. Te da una idea cuáles son tus mejores clientes. Y de alguna manera hasta hay uno que sobresale, ¿no? El de 2 millones, que quién sabe quién es. Pero bueno, ya tienes una percepción de quién es y cuánto te suman tus top 7. No fue top 10, no fue top 5 y ningún sistema de facturación, a no ser que lo construyas tú exprofeso, que le pidas a tu desarrollador que te haga un reporte, pues lo puedes hacer, acércate con el distribuidor que te invitó, y con tu ejecutivo que te invitó para que tú puedas sumar algún reporte, pero mientras te lo da, pues Excel lo puede hacer, ¿no? Por ti. ¿Qué tipo de gráfica conviene para este tipo de reportes? A mí me gusta mucho el gráfico de barras que vayan de mayor a menor. Entonces, ya están de mayor a menor mis datos. Ahora voy a ir de mayor a menor, pues la gráfica. ¿Qué gráfica es? Insertar gráfica de barras. Lo malo de la gráfica de barras es que te los pone al revés. Te pone uno, el más alto, que es el primero, te lo pone abajo. ¿Por qué lo hace abajo? ¿Por qué lo hace así? Porque la construye de arriba para abajo y el primer elemento lo pone y el segundo elemento que lee, que es el segundo elemento, lo pone arriba de este y así sucesivamente. Entonces, por eso la gráfica se ve al revés. Ahorita la arreglamos. Le damos primero, le limpiamos, clic derecho,
ocultar todos los botones. ¿Y cómo la volteo? Pues le doy un clic en donde están los RFCs en mi gráfica, clic derecho, dar formato al eje. Y en formato al eje hay una opción, tienes que saber que estás dar formato al eje, estás en el grupo opciones de eje, que es este, estás en la sección opciones de eje, y aquí donde dice categorías en orden inverso. Y ahora sí, les voy a bajar para que sean la escala. Y aún así ya tienes acomodado, lo voy a borrar, o voy a borrar este 2 otra vez, de total. Y ahora sí ya tienes acomodados de mayor a menor como aparece, ¿no? Si quiero que sea verde, nuevamente diseño, colores, dentro del gráfico, y elijo el verde. Y ahí está, ¿no? Y finalmente la otra pregunta era por estado. ¿Cuánto vendí por estado? Voy a grabar esta, voy a copiar. Bueno, faltó ponerle el nombre. En analizar, le dijo cualquier parte, analizar, tabla dinámica. Le voy a poner top RFCs. Enter. Voy a copiar top RFCs y lo voy a pegar acá. Y en lugar de esta columna, no la habíamos configurado en su ancho, y en lugar de que sean RFCs, van a ser estados. Cierro esta. No me aparecen los campos, clic derecho, mostrar lista de campos, quito receptor y me voy a estados. Es la última, le doy clic y me aparecen todos los estados. Lamentablemente, fíjate, aquí no existen 61,000 pesos. Habría que checarlos y eso te ayuda. Si le das doble clic a estos elementos, 61,000, te va a abrir quiénes son. Te abre una nueva hoja que se llama hoja detalle 1 y te dice, mira, estos clientes, estos movimientos, su RFC no los pude resolver. ¿Qué tenía? Ah, mira, pues tiene códigos que no existen. El 78,139 es un código postal que no los conoce Cepomex. Tal vez el SAT sí, tal vez puedes ya borrarla simplemente para saber cómo llegué a ese con doble clic. Ahora, tú no puedes graficar un mapa a partir de una tabla dinámica. Si te vas a insertar y ves el mapa y le das un clic aquí, mapa, te dice no puedo porque es una tabla dinámica. Yo lo que hago cuando es una imposibilidad, lo que hago es pongo todos los filtros y a un ladito hago una copia de la tabla y bajo todos los estados, los copio y luego aquí le doy un buscar. Aquí voy a buscar el buscar B. Bueno, no voy a usar el buscar X, buscar B. Aquí está que busco el estado. ¿Dónde lo busco? En la tabla dinámica. La, la fijo la tabla dinámica. ¿Qué me voy a traer en la columna 2? Falso, para que sea una coincidencia exacta del estado. Cierro y ahí está. ¿Por qué? Porque si no lo encuentra, me va a poner un ND. El día que cambie, se actualice la tabla dinámica, me va a poner un ND. Ahora sí, esto sí lo puedo graficar. Lo elijo. Me voy a insertar, tabla, mapa, y ahora sí, me aparece el mapa de México. Me va a sombrear de un color más oscuro los estados con mayor venta, ¿vale? Entonces ya la tengo aquí. Si quiero cambiar el color, también lo puedo hacer. Me voy a formato, perdónenme. Le doy un clic, diseño de gráfico, y aquí dice color. Voy a poner los verdes. Ahí está. Puede ser estos colores son iguales, ¿no? El mayor, el más oscuro va a ser el de mayor valor. Y aquí tengo, y aquí le voy a poner importes emitidos en mayúsculas, en calibre 14, importes emitidos por estado. Entonces ya tengo, me faltó ponerle aquí, importes por top, no, top RFCs, top 7 de RFCs. Ahí está. ¿Qué me faltó hace ratito? Ponerle el nombre a la tabla dinámica de estado. La selecciono, analizar tabla dinámica, y le pongo estados. Enter. Y ahora sí. Ya tengo mis 4 indicadores y si quiero limpiar un poco la gráfica, pues me voy a datos,
perdón, a vista, líneas de cuadrícula y ya se limpia. Si tú te fijas, ya tienes una tabla y un dashboard creado en minutos. ¿Qué pasa? Oye, hay nueva información. Pues la pegas abajo. Oye, ahí te posicionas en el último renglón. Oye, ya hay junio, ya hay julio, ya hay agosto. ¿Cómo lo sé? Pues lo descargo de mi visor y en lugar de todo le pongo a partir del 1 de junio hasta el último día que tenga información, la descargo, va a abrir otro archivo y simplemente ese otro archivo lo pego aquí y en automático creas junio y simplemente para que aparezca un junio y aparezca aquí un junio, aparezca más venta, pues le das un clic en actualizar. ¿Qué puedes construir después? A lo mejor un segmentador donde te da un filtro global, puedes crear una escala de tiempo, puedes poner otros 2 indicadores máximo para que no se atiborre de tanta información y puedes irla actualizando con el botón simplemente que se llama aquí analizar tabla dinámica, actualizar y se actualizará. La verdad, esto da para mucho, ¿eh? 2 horas es muy rápido, pero bueno, lo que quise es, primero, crear conciencia de los datos. Segundo, decirles que en Excel tienen un gran aliado. Tercero, darles una idea de lo que se puede hacer con el origen de información, que es el visor de documentos, que es la información de XML más real. Y cuarto, pues ver que el acomodo, el tipo de indicadores puede ir de acuerdo a tus necesidades y que la nueva información simplemente la pegas y la construyes muy rápido hacia abajo y con el botón actualizar tienes la información más, pues, más reciente. No sé si tengan algún dato, algún comentario. Sé que a lo mejor pues nos fuimos muy sobre datos ya muy concretos, pero bueno, ustedes son expertos en mucho de Excel. No quise tampoco detenerme en cosas que a lo mejor ya dominaban. Más bien quise que observaran una nueva función como buscar X, que vieran una forma de construir un dashboard con 4 indicadores. No sé, aquí los leo en el chat, los voy a ir leyendo y si hubiera alguna duda, aquí me la leen. O si después en la grabación o cuando estén repasando el tema les surge esa duda, canalícenla al ejecutivo que te invitó y me la hará llegar y con gusto podremos darle respuesta. No sé, alguien que quiera ahí poner algo en el chat ya final para ir cerrando un poco la sesión, cómo se sienten, qué se llevan, les gustó, no les gustó, qué les pareció, los escucho o los leo, mejor dicho, de aquel lado. Excelente, todo súper claro y útil. Gracias, 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 Javier, útil. No, útil el curso. Gracias, Marco. Marce, perdóname. Marce, gracias, perdóname. Alejandra, me gustó mucho, dice, hombre, qué halago y qué honor, qué bueno. Nos comparte el grabado, porfis, súper interesante. Mira, le voy a dar guardar y le voy a poner completado y con gusto se lo subo al mismo vínculo donde lo guardé, ¿te parece? Donde está la demás información, o si no, se los hago llegar aquí a través de la persona y del ejecutivo que te invitó. Completado y es el que voy a subir. Gracias, siempre se emprenden cosas nuevas, interesante. No, Ana Laura, gracias a ti. Pues si no hubiera más comentarios, y aquí lo sigo leyendo con mucho agrado y gusto. eh, Mi estimado Carlos, no sé si quieres comentar algo. Voy a dejar de compartir. ¿Qué tal, Javier? Pues muchas gracias a ti por acompañarnos a la sesión de hoy, a este taller. También a todos los asistentes, pues recordarles que pues es parte del valor agregado que estamos generando para todos quienes son clientes de CRMX Consultores. Y pues invitarlos pues a agradecerles también a su confianza, a seguir siendo parte de, de esta colaboración que tenemos en conjunto hacia todos ustedes. Y pues también a algunos de ustedes que nos recomendó también para este curso. Por aquí también recibimos llamadas de usuarios que no son clientes de nosotros y que decidieron adquirir el curso. Entonces, pues también agradecerles por esas recomendaciones. También que estén al pendiente ahí de nuestros correos electrónicos, que no se desuscriban. Recuerden que por ahí les hacemos llegar la invitación a estos eventos. Tuvimos más inscritos a la sesión. Sin embargo, pues siempre salen algunos otros
temas y al ser un curso gratuito, pues baja un poquito el tema del porcentaje de entrada a los eventos. Aquí, pues, informarles que estamos generando una nueva sesión. Estamos pensando por aquí en algún otro taller un poquito más extenso. Aquí, precisamente con Javier, vamos a consultar por aquí fechas, vamos a consultar temas, pues, para ahondar un poquito más en las herramientas que acabamos de ver el día de hoy, conocer un poquito más a detalle, un poquito más a fondo. Entonces, invitarlos a que estén por ahí al pendientes, agradecerles su preferencia. Y pues que sepan que hemos estado ya también analizando y pensando en más eventos de estos que nos generan también un poquito de valor. Habíamos estado muy centrados en temas fiscales, temas de los sistemas, pero pues también ya estamos pensando en temas de inteligencia artificial, temas de marketing digital, temas de potencializar Excel y pues como valor agregado para todos ustedes que son clientes de CRMs Consultores. Les agradezco, muchas gracias, Javier. Les vamos a compartir el material que nos va a hacer llegar por aquí Gabriel, Javier, el que utilizaron aquí durante la sesión. Y la grabación, ojo, como es costumbre, nosotros subimos la grabación a la liga de la inscripción a este evento. Nada más para este evento de los cursos de Excel o todos los eventos que hagamos para todos ustedes que son clientes de nosotros, estas grabaciones iban a estar disponibles solamente una semana para todos ustedes. Se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico. Esta no la vamos a subir a nuestra página web porque pues lo que pretende es que nada más ustedes tengan acceso a este tipo de material, pero también para evitar que esté por ahí rondando en las redes, nada más estará disponible una semana para todos ustedes, entonces para que se hagan tiempo, si alguien quiere volver a retomar y sobre todo que practiquen ahora sí que a su ritmo, que hagan los ejercicios, las tablas, porque adicional a lo que vimos aquí, pues nos sirve para muchas cosas, ¿no? Poder comparar los impuestos acreditable contra acreditado, trasladado, versus no trasladado, poder conciliar métodos y formas de pago, etcétera, etcétera, para también temas fiscales o de conciliación versus información del SAT. Entonces, agradecerles, Javier, no sé si tienes algo que agregar. Listo, perdón, aquí creo que alguien, déjenme quito el que no puedan compartir pantalla porque alguien por aquí este, alguien por aquí presionó a compartir pantalla. Listo, pues entonces agradecerles su preferencia, que tengan una muy buena tarde y le estaremos haciendo llegar vía correo electrónico la grabación. Si no reciben la grabación, pues es importante solicitarla a su ejecutivo comercial, con quien les pasó la liga a la sesión. Si en el transcurso del día de mañana no les llega el material y la grabación, que nos lo soliciten más o menos después de las 3 de la tarde, si aún no les llega, y con todo gusto se las compartimos de manera individual. Muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias a Javier y gracias a todos ustedes por su asistencia, que tengan muy buena tarde. Perdón, aquí Javier se está pidiendo en el chat. Gracias, Javier. Me dice que no pudo abrir su micrófono, tal vez ahorita con lo que le movimos. Gracias, Javier. Igualmente, un gusto haberte tenido aquí como invitado para este taller de Excel para todos nuestros usuarios y pues saber que estamos por ahí generando nuevos temas para todos ustedes. Muchas gracias, que tengan buena tarde y nos vemos la próxima.